Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencia Express. Estoy seguro de que alguna vez has oído el adjetivo cuántico. Probablemente lo dijo algún científico, o si has tenido mala suerte, alguien con aires místicos. ¿Y para qué vamos a engañarnos? Cuántico es la palabra perfecta para hacer que algo suene muy complicado. Pero, ¿qué quiere decir realmente cuántico? Empecemos. Hace tiempo, los físicos sabían predecir casi todas las cosas que veían metiéndolas en dos grupos, las cosas que eran partículas y las cosas que eran ondas. Así que fue un dolor de muelas cuando se descubrió a principios del siglo XX que la luz parecía estar en los dos grupos a la vez. Si realizamos ciertos experimentos, la luz se comporta como una onda, pero si realizamos otros, la luz parece estar hecha por partículas, unos paquetes que llamaron cuantos de luz, fotones. ¿Qué demonios está pasando? La única salida posible es aceptar que la luz posee ambos comportamientos, de partícula y de onda a la vez. Pero es que aquí no acabó la cosa. Más experimentos mostraron que la luz no era la única. Los átomos, sí, los mismos átomos que te forman, a veces se comportaban como partículas y otras veces como ondas. Este fue uno de los muchos detonantes que hizo que los físicos desarrollaran la mecánica cuántica, una de las mejores teorías creadas por el ser humano, capaz de predecir todos estos extraños fenómenos. Así pues, es cuántico cualquier objeto que siga las leyes de la mecánica cuántica. Muy bien. ¿Y qué dicen estas leyes? Desde luego que muchas cosas, pero una de las consecuencias más sorprendentes es la superposición. Si un objeto cuántico puede estar en un estado A o en un estado B, también puede estarlo en un estado A más B, una combinación de ambos. Sin embargo, cuando medimos en qué estado está, no observamos esta combinación, sino solo uno de ellos. La curiosidad mató al gato. Y la mecánica cuántica no puede predecir en cuál de los dos va a estar exactamente, pero sí te da la probabilidad que tienes de observar cada uno de ellos. Y la verdad es que todos somos así en esencia, cuánticos. El problema es que sufrimos un efecto llamado decoherencia. Las cosas a gran escala son conjuntos de billones y billones de objetos cuánticos interactuando entre ellos. Esto produce que todos los efectos cuánticos no se aprecien y el conjunto se comporte de forma clásica. O te comportas como una partícula o como una onda. Conclusiones, nada nuevo. En el fondo vivimos en un mundo de locos.